Muy bien, bienvenidos a esta clase de comunicación en un lenguaje. Hoy vamos a hablar acerca de la tilde diacrítica. Sin antes, pues saludarles y decirles que esté todo bien, que pues estén bien en sus hogares, que estén resguardándose, asimismo pues que pues quienes puedan continuar con sus actividades económicas, en el caso de sus padres, pues que bien, y también pues aquellas personas que no lo hagan, pues que Dios pues les vaya ayudando, ¿verdad? Para superar esta situación. Es así como vamos a empezar entonces con la clase y como les repetía, vamos a ver lo relacionado a lo que es la tilde diacrítica. Para principiar entonces tendríamos que definir lo que viene siendo una tilde diacrítica. La tilde diacrítica eh, pues va a ser aquel acento ortográfico que nos va a servir para diferenciar. Vamos a ver que en el idioma español, a pesar de ser un idioma que tiene muchos sinónimos para una sola situación, a pesar de que tiene muchas palabras, hay palabras que se parecen o que son idénticas, salvo la acentuación y salvo obviamente el significado. Entonces, para eso nos va a servir la tilde diacrítica. Para principiar, el hecho de tildar es parte de la ortografía, eso nos enseña, ¿verdad? Cómo acentuar las palabras, cómo hacer énfasis en algunas sílabas y pues dejar que algunas otras sílabas sean sílabas débiles. Entonces vamos a encontrar la primera diferencia que son entre las sílabas fuertes y las sílabas débiles. Las sílabas y esto tiene que ver también con las vocales, recuerden ustedes las vocales abiertas y las vocales débiles o las vocales cerradas. Entonces, esto tiene que ver también, esto es una continuación, ¿verdad?, de los temas que hemos ido viendo. Entonces, para principiar, como les decía, tildar va a ser eso, va a hacer establecer las diferencias entre una sílaba fuerte y una sílaba débil. La tilde diacrítica, entonces, dice que es el acento gráfico que permite distinguir palabras que tienen una idéntica forma, pero que pues son gramaticalmente diferentes. En general, esa tilde va obviamente sobre la sílaba tónica. Recuérdese usted que hay dos tipos de sílabas, la sílaba tónica y la sílaba átona. La sílaba tónica, que es la sílaba fuerte, la sílaba que lleva el golpe de voz, y la sílaba átona, que es la sílaba débil o la sílaba que no lleva ese golpe de voz. Las características de la tilde diacrítica entonces vienen siendo que va a ser, proviene del griego que significa separar o distinguir entre dos vocablos que ya dije que son homógrafos. ¿Qué significa que sean homógrafos? Significa que se escriben idéntico, pero sus significados son diferentes. Entonces, debe colocarse cuidadosamente esa tilde para poder establecer las diferencias entre estas palabras y es aplicable a las palabras monosílabas. Recordemos que las palabras monosílabas no se tildan, excepto esta tilde diacrítica, ¿verdad? Para diferenciar, por ejemplo, mi, tú, él, sí. Pues estas palabras, entonces, a pesar de que son monosílabas, se tildan, pero para establecer estas diferencias. Las reglas de acentuación, por ejemplo, tenemos la diferencia entre de con tilde y de sin tilde. De con el acento diacrítico va a ser del verbo dar. Por ejemplo, no le dé importancia a ese asunto. En cambio, de sin tilde hace referencia a una preposición. Por ejemplo, el reloj de arena, dice, es muy antiguo. Entonces va a ser como una forma de proposición. Recuérdense que la proposición es para unir oraciones, ¿verdad? Él es un pronombre personal siempre que vaya tildado. Cuando va sin tilde estamos hablando de un artículo. Mi también es un pronombre personal y mi viene siendo un adjetivo posesivo. Por ejemplo, este regalo es para mí. ¿Por qué decimos que es un pronombre personal? Porque en este caso la palabra mi sustituye al nombre. Por ejemplo, este regalo es para Otto Gutiérrez. Entonces, en lugar de decirlo de esa manera, decimos que ese regalo es para mí. Estamos sustituyendo entonces el nombre completo por este pronombre. Y en el otro caso, dice, es un adjetivo posesivo, entonces está indicando que algo es de mi posesión. Por ejemplo, yo le presté mi libro a mi amiga, ¿verdad? Entonces ahí va a indicar que es de mi posesión.
Sé, de los verbos saber o ser, por ejemplo, yo no sé, o yo solo sé que no sé nada, o yo no sé lo que pasó, es decir, es de saber o de ser. Y la palabra sé es un pronombre personal o reflexivo, por ejemplo, él se fue primero que ella. Más, repetido la cantidad, y el otro más sin tilde que se puede sustituir por pero. Cada vez que usted pueda sustituir por pero la palabra más, entonces significa que no lleva tilde. Por ejemplo, dice la compraría, más no puedo. Sería para descubrir si lleva tilde o no, la compraría, pero no puedo. Entonces puedo sustituir ese más sin tilde por un pero, entonces definitivamente va a ser ese tipo de palabra. Por ejemplo, tenemos también sí, que es un adverbio de afirmación. ¿Vendrás a mi casa? Sí. Entonces, cuando es una respuesta así afirmativa, va a llevar el tilde. O, por ejemplo, cuando es un pronombre personal. Luego del mareo, dice, volvió en sí. Cuando es una conjunción, por ejemplo, si no estudias, no aprobarás el curso. ¿Por qué es una conjunción condicional? Porque depende de que se cumpla la condición de la otra oración para que tenga sentido. O cuando hablamos de la nota musical, por ejemplo, digamos que una sinfonía está en si menor, ese sí no va a llevar tilde. El T con tilde, que es referente a la bebida, y el T sin tilde, que es referente al pronombre personal. Tú, que viene siendo un pronombre personal, y tú, que viene siendo un adjetivo posesivo. Recuérdese que habían los adjetivos posesivos, como por ejemplo, me gusta tu sonrisa. Estos son algunos ejemplos, entonces, acerca de cómo podemos aplicar la tilde diacrítica. Le invito, por supuesto, que usted investigue más. Mire, estos temas que son de ortografía, que son de gramática, son muy importantes porque la escritura es algo que vamos a hacer desde ahorita, desde que usted aprendió a escribir hasta la universidad y aún después de la universidad en el trabajo. Es decir, aprender a escribir es una de las competencias que más nos van a servir, tanto dentro de instituciones educativas como también en cuanto a trabajos, negocios. Vea, incluso si usted se quiere comunicar de manera con algún familiar, con alguna persona en particular, debe saber escribir para que sus mensajes sean concisos y se entiendan y no haya dudas. Y, por ejemplo, aquí tenemos un escrito que fue publicado, podríamos decir que fue publicado en un periódico. Si lo leemos, dice hoy 23 de abril, el premio será solamente de la persona que pueda derrotar a él. Vengan y participen. Como no tiene tildes diacríticas, no podemos establecer las diferencias. Aquí cuando dice que derrotar a él, se puede referir a el ganador, es decir, a un pronombre personal o al juego, que en este caso sería sin tilde. Y si seguimos, ¿verdad? Oye, tú tendrás futuro de guerrero, pero tú podría ser, repito, un pronombre personal o podría ser un adjetivo posesivo. Entonces, si lo leemos completo, no tiene sentido, no podemos establecer realmente cuáles son las condiciones del concurso, porque no nos lo están diciendo bien, ¿verdad? O no lo están escribiendo bien. Entonces, para concluir, podríamos decir que el acento diacrítico es aquel que se usa para diferenciar la gramática de dos palabras que se escriben y que se pronuncian de igual manera, pero las ideas son completamente distintas. También decíamos que las monosílabas no se acentúan, excepto las que llevan tilde diacrítica. Y para evaluar este tema y para irnos haciendo algunos puntos dentro de nuestro bimestre, vamos a entrar aquí, vamos a resolver un cuestionario de EducaPlay, un cuestionario acerca de la tilde diacrítica. Entonces ahí le voy a enviar el crucigrama o ahí le voy a enviar el quiz, si fuera un quiz. Es decir, yo le voy a indicar también qué aplicación vamos a usar y cómo lo vamos a resolver. Entonces, gracias por escuchar y por observar esta presentación. Ha sido un gusto saludarles y estar con ustedes o por lo menos tener algún tipo de referencia, ¿verdad? Con ustedes. Y pues espero que esto haya servido, ¿verdad? Para ir
aprendiendo un poquito más. Entonces nos vemos en la siguiente clase.